Dios le bendiga a todos mis amados en esta noche. Estamos por aquí, como de costumbre, dándole gracias al Señor, agradecido de su misericordia, de lo bueno que Él ha sido con nosotros. Sabemos que nos ha dado tanto que no nos merecemos. Gloria a Dios. Pues, como de costumbre, siempre venimos con el corazón en las manos, gloria a Dios, a traerle una palabra que hayamos sacado del propio corazón de Dios, gloria a Jesús. Y recuérdense que los que nos escuchan por la radio, antes de todo le bendecimos en el nombre del Señor, y nunca se olviden que nosotros estamos por aquí para que no lo engañen. A eso, ese es el ministerio que Dios ha puesto en nuestro hombro. Escudriñar las estrategias que el enemigo utiliza para mantenernos en el engaño. Gloria a Dios. Recuérdese que por ahí pasamos la mayoría de todos, y bienaventurado aquel que no pasa por eso, porque en verdad no desperdicia su vida. Como siempre le aclaramos que el propósito nuestro no es venir aquí a juzgarlo a usted, ni a condenarlo. La Biblia habla muy claro que el único que no tiene tiempo de arrepentirse es el enemigo, y él es el único malo. Gloria a Jesús. Nosotros lamentablemente pues nacemos con ese ADN de él, y por el engaño pues nosotros cometemos muchos errores y desperdiciamos nuestras vidas, pero por eso venimos a Dios es bueno, y por eso nos saca del engaño, y por eso entonces nosotros damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gloria a Dios. Recuérdese que le hemos venido hablando acerca del justo juicio de Dios, demostrándole a usted con la Biblia en la mano que Dios nunca castiga al hombre sin antes avisárselo, y que de acuerdo al estilo de vida que usted lleve, pues entonces usted puede descubrir si en verdad usted es hijo de Dios, mirando su vida en un espejo, y ese espejo es la Biblia. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir esta noche bajo el tema hijos o bastardos. Recuérdese que venimos a aclararle que nosotros ninguno nacemos siendo hijos de Dios. Eso es algo que usted tiene que aclarar, que asegurarse, tiene que convencerse de eso. Ese es uno de los trucos peores que usa las falsas religiones, diciéndole que todos somos hijos de Dios. Y vamos a empezar hoy a leer la palabra de Dios para demostrarle eso claramente. Entonces seguir comparando el comportamiento, el estilo de vida nuestro, comparándolo con la Biblia, con lo que la Biblia llama que debe ser la conducta del ser humano cuando es hijo de Dios. Gloria a Dios. Pues entonces le voy a hablar, voy a empezar hoy en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Siempre lo llamamos a usted para que usted busque su Biblia. Nunca venimos a hablarle a usted sin la Biblia en la mano. Todo lo que nosotros vamos a decir por aquí, pues se lo citamos con la Biblia en la mano para que usted se acostumbre a eso. Gloria a Dios. Pues busque su Biblia si desea. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Recuérdese que vamos a demostrarle que usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios. Vamos a leer la Biblia. Dice: había allí cierto varón de los fariseos, cuyo nombre era Nicodemo, un líder de los judíos. Este fue a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas, nadie puede realizarlos sino aquel con quien Dios está. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Le voy a repetir este versículo
Juan capítulo 3, versículo 3. Este hombre le visita a Nicodemo. Él le da el saludo a Jesús. Nicodemo saluda a Jesús y comienza una conversación con él. Le dice, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque la cosa que tú haces no la hace un hombre común y corriente. Y Jesús, sin barajarle, claro, le dijo, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. O sea, usted y yo nacemos de papá y mamá por la relación sexual, ¿verdad? Recuérdense que hemos citado bastante a Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, cuando dice que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no les recibieron, y a todos los que les recibieron, los que creyeron en su nombre, se le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, o sea, una condición para ser hijo de Dios. A los que creyeron en su nombre, se le dio el derecho o el permiso de ser llamados hijos de Dios. Y sigue, esto es a los que no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino es de Dios. O sea, usted y yo nacemos por la voluntad de la carne, por la voluntad del deseo sexual que contrajeron nuestros padres, y ahí vino el embarazo de la madre, y por eso usted y yo nacemos. Por eso es que Jesús habla y dice, o sea, Juan habla y dice, esto es a los que no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, tiene que nacer de nuevo. Jesús se lo dice a Nicodemo aquí. Y le dice Jesús, de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que si alguno no nace del agua y del espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que del espíritu es nacido, espíritu es. Recuérdense que estamos antes de ayer estábamos hablando de las obras de la carne y del fruto del espíritu. Recuérdese que cuando Dios le habla le dice a Adán y Eva que no toquen ese árbol porque iban a morir. Recuérdense que ellos lo tomaron, lo tocaron, lo comieron del árbol. Y recuérdense que él le había dicho que iba a morir, ¿verdad que sí? Cuando llega Dios a dialogar con su hijo que ha puesto en el huerto del Edén, llega y dice, nos escondimos porque oímos tu voz y tuvimos miedo. Entonces ahí mismo entra la maldición y dice, maldita será la tierra por tu causa. Ahí maldijo la serpiente. Entonces hizo clara la declaración de que iba a haber una guerra entre la serpiente, la simiente de la serpiente que representa a Satanás, y la descendencia de la mujer, que esa mujer luego fue María, y ahí vino Jesús. Por eso fue que Jesús murió en la cruz del Calvario. Vamos a llevarlo ahí a ese punto. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, Espíritu Santo es, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Asimismo es todo el que es nacido del Espíritu. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Respondiendo Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo me creerían si les hablo de las celestiales? Nadie ha ascendido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¡Wow! Eso es grande ahí. Bajó del cielo, descendió del cielo y estaba en el cielo y está en el cielo. Aleluya. Y así los hermanos de los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Yo no sé cómo es eso. Bueno, seguimos. Así como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escuche bien. ¿Para qué fue? Moisés levantó una serpiente en el desierto cuando los israelitas pecaron, ¿verdad que sí? Cuando se hicieron el becerro de oro, o sea, cuando idolatraron, cuando hicieron un ídolo, un muñeco, dependiendo. Por eso es que Éxodo capítulo 20, versículo 4 habla claro y dice que no te puede hacer ningún tipo de imagen, nada de lo de la imaginación, ¿verdad que sí? Entonces ellos se imaginaron un Dios en forma de un becerro y lo fabricaron en el desierto. Moisés levantó una serpiente en alto y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce para que todo aquel que mire esa serpiente, entonces no sé, para yo no matarlo aquí en este desierto. Eso fue lo que Dios le quiso decir, ¿entiende? Pero todas estas cosas eran la sombra de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento todo apuntaba paso por paso, con claridad, que era el sacrificio de Jesús que iba a ser levantado en la cruz del Calvario. Entonces dice: porque todo el que crea en él, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Oiga, hay una condición para que usted no se pierda. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es perderse en la Biblia? Que usted se vaya para el infierno. Y entonces dice: sino que tenga la vida eterna. Recuérdese que usted y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como leíamos en Efesios capítulo 2. Y dice: y él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque usted y yo nacemos muertos. Usted y yo venimos aquí a este mundo y existimos simplemente. Tenemos aparentemente una vida, pero es una vida física, ¿entiende? Pero usted y yo nacemos muertos espiritualmente, ¿entiende? Eso se ve muy claro cuando Dios le dice a Adán y a Eva: no coman de ese árbol porque el día que coman van a morir. Y ellos son nuestros padres, nosotros somos descendientes de ellos. Entonces está claro que hay dos muertes: hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Entonces Jesús está diciendo aquí muy claro: para que todo aquel que en él crea no se pierda, o sea, todo aquel que crea en él no se vaya para el infierno, sino que tenga la vida eterna. ¿Usted me entiende? Desde que usted acepta a Jesús, usted tiene la vida eterna automáticamente. Entonces dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Entiende? Si Jesús hubiese venido a condenarnos a nosotros, a buscar algo que sirviera de nosotros, pues no hubiese venido, nos hubiese erradicado a todos, ¿entiende? Pero él vino para salvarnos, pero eso ahí no hay juego, ¿entiende? Dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, hay una condición para salvarse, para no ser condenado. Entonces, ¿se da cuenta? Y dice: porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, ¿por qué? Porque usted y yo nacemos con ese ADN, con la sangre de Satanás. Usted y yo nacemos con esa herencia de hacer lo malo. Y nuestra propia naturaleza, nuestro propio espíritu, nuestro propio yo nos dice quiénes somos. Nos dice quiénes somos, mis amados. Es por la misericordia y la gracia de Dios que usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Y dice: porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean conocidas, las cuales son hechas en Dios. Toda esa cosita, mire, la palabra de Dios es tan bella y Dios es tan perfecto y nos hizo a nosotros tan bien hecho que, mire,
todas esas cositas que usted tiene como vergüenza, que tiene como miedo, que tiene que hacer a escondida, todas esas cositas es la ley de Dios que está en su mente y en su corazón. Es por eso que usted no quiere, que usted no lo hace a lo público. Usted no ve cómo que se anda con transparencia. ¿Usted me entiende? Lo que nosotros decimos al oído, en la azotea, lo decimos donde quiera, ¿entiende? Y así es, todas esas cositas, la mente suya es clara. Pero vamos a reconfirmárselo. Recuerde que también venimos atacando la doctrina del purgatorio. El purgatorio es una doctrina diabólica, que eso quiere decir que incluso usted me puede atracar a mí, matarme y quitarme el dinero y guardar un dinero de eso, una parte de ese dinero, para que vayan y le hagan una misa a usted, para que lo saquen de pena y se lo lleven a descansar. Mire, eso tiene que ser usted muy, muy buena gente para usted creer una cosita así. ¿Entiende? Esa doctrina eso es increíble. Entonces, mire, recuerde que le estamos diciendo que usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios. Vamos a leérselo en la Biblia. La Biblia lo confirma en diferentes partes de ella, en diferentes versículos. Cuando hay una doctrina básica, una doctrina clara, que no sea mentira, la Biblia lo reconfirma en diferentes lugares. El asunto de donde la iglesia grande saca la doctrina del purgatorio, eso viene de otro contexto, que Dios le está diciendo a los judíos que tienen que arreglarse, que no puede haber pleito entre ellos, porque y le pone una comparación judicial terrenal. Le dice, si tú tienes problema con tu adversario, ponte de acuerdo con él en el camino, para antes de que te lleven al juez, y el juez entonces te dé la sentencia, y entonces te agarren y te lleven a la cárcel, y de ahí no vas a salir hasta que no pague el último centavo. ¿Qué es lo que la Biblia va a decir? ¿Qué es lo que quiere decir ese texto? Que usted y yo somos los que tenemos problemas con Dios. Entonces, antes de que usted y yo nos presentemos ante los pies de Cristo, la Biblia dice que todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal. Por eso es que Dios le está haciendo la comparación terrenal con la del celestial. ¿Por qué? Le compara una cosa, en parábola le habla de lo que va a pasar en el cielo, pero se lo tiene que poner de lo que ellos entienden aquí en la tierra. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo? Que usted y yo tenemos que ponernos de acuerdo. Nuestro adversario es Dios. Nosotros somos los ofensores de Dios. Entonces Dios nos va a acusar a nosotros. O sea, el acusador, Dios no nos va a acusar. El acusador, Satanás, nos va a acusar. Porque Satanás tiene un derecho propio de todo aquel que no ha roto la maldición del pecado con la sangre de Jesucristo. Entonces Satanás, los contratos espirituales no se pueden violar así por así. Dios no puede violar su palabra. Eso es lo único que gobierna a Dios, la fidelidad a su palabra. Lo único que gobierna a Dios. Eso usted lo pudo ver cuando el diablo llevó a Jesús al desierto y le mostró todos los reinos y le dijo, mira, todo esto se me ha dado, son míos y yo se lo doy a quien me dé la gana. Y Jesús le dijo que estaba escrito que él no podía idolatrarlo a él porque él tenía su Dios. ¿Entiende? Jesús le podía haber dicho, pero mira, muchacho, ¿qué es esto? Pero Jesús no podía romper eso, porque ya está establecido cómo es que se va a llevar el rescate de la humanidad, y esos pasos tienen que darse tal como están escritos, como Dios lo dijo. ¿Entiende? Así es que vamos a ver entonces, vamos a demostrarle de nuevo en otra lectura que usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Libre de qué? De la esclavitud del pecado, de la condenación. Entonces dice, les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿cómo dices tú, seréis libres? ¿Entiendes? Se acuerda que estábamos estudiando a Abraham. Después lo vamos a seguir. ¿Quién es Abraham? El hombre que Dios llamó para formar el pueblo de los judíos. ¿Entiendes? Entonces ellos le dicen a Jesús, nosotros tenemos un padre y se llama Abraham. ¿Entiendes? Pero que el pecado de allá, de Adán y Eva, eso no se había roto. Abraham lo rompió porque le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. O sea, Dios lo justificó de la maldición que acarreaba a Abraham porque le creyó a él. ¿Entiendes? Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Entiendes? Porque se fue de su tierra, de su parentela y dejó todo botado sin saber para dónde iba, simplemente porque Dios le había hablado y le creyó a Dios y eso lo justificó a él. ¿Entiende? Entonces mire cómo dice: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice, serán libres? Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. ¿Sabe qué? Esas cosas que usted no puede dejar por sí solo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Es un contrato que hay firmado. Y ese contrato que hay firmado, nada más usted lo rompe firmando un contrato con Jesucristo el Señor. Así es el mundo espiritual. Eso que usted sabe que usted no puede dejar. Los vicios, los pecados y las ataduras que lo llevan cautivo sin usted querer hacerlo. Ese es el problema. Que usted ha ido a pedirle perdón al cura, el cura no tiene potestad para perdonarle los pecados. Usted tiene que ir al Señor por fe y decirle: Señor, yo quiero que tú me fortalezcas, yo quiero que tú me ayudes a cambiar esto. Yo te perdono, yo te pido perdón por todos los pecados que yo he cometido. Usted lee la Biblia, por eso le estamos enseñando la Biblia tal y cual como está. ¿Entiende? Usted no podrá quizás escuchar palabras elocuentes, filosóficas y mucha sabiduría aquí, pero lo fundamental usted lo está escuchando aquí. Eso sí le aseguro yo a usted que, mire, eso es un compromiso de usted escuchar lo que yo hablo por aquí. Porque aquí se hablan cosas serias y cosas fundamentales que un día estas palabras usted va a tener que sacarle cuenta a Dios por estas palabras. Entonces, mire, como dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Entiende? El esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Quién es? El hijo. O sea, el hijo. Jesús está hablando que hasta que esa esclavitud suya no se rompa, usted no va a pertenecer a la casa de Dios. ¿Entiende? Que se lo va a repetir. Y dice: el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces, escucha esto. Así que, si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Entiende? Es que el hijo lo liberte. Así es la única forma que usted va a dejar de fumar, que usted va a dejar de buscarse pareja que no son de la suya, que no es la pareja suya. Así es que usted va a poder lograr todas esas cosas que usted sabe. Y dice: sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Oiga bien, escuche bien esto. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacen lo que han visto acerca de vuestro Padre. Entonces, escuche bien esto. La Biblia dice, recuérdense que lo leímos ahorita, porque de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue que lo dio a él? El Padre. Está hablando de Dios. Entonces, miren lo que dice aquí. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y ustedes hacen lo que han oído acerca del Padre de ustedes. ¿Entiendes? Aquí hay dos padres. ¿Estamos claros? Entonces, mire cómo sigue diciendo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran.
pero ahora procuran matarme a mí, hombre que le he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y Jesús le dijo, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Oiga bien, esto estaban con el mismo cuentecito de que todos somos hijos de Dios. Entonces mire cómo Jesús le está hablando. Y le dice, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido al mundo, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El que ustedes dicen que es padre de ustedes, Él me envió a mí y ustedes me quieren matar. ¿Y cómo es eso? Entonces mire lo que dice. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces escuche esto. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Entiende? ¿Quedó ahí claro? Ahí quedó absolutamente claro. Usted puede leerlo usted mismo. Usted puede entender, el contexto de esa lectura comienza en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 31. ¿Entiende? Entonces vamos a ver ahora, como hablábamos, acerca de la naturaleza. Recuérdense que se habló, él le dijo claro, y le dijo, le aseguro que si no nacen de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted y yo nacemos con una naturaleza. Usted y yo somos herederos. Usted sabe usted no ve cuando dicen, wow, pero ese muchacho parece que lo iban a negar. Igualito a su papá. Ah, pero en el mundo espiritual, dése cuenta que la mayoría de padres, los hijos de ellos salen haciendo lo mismo por la ignorancia. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo anoche, antenoche? Que los que no han nacido de nuevo, los que no conocen a Dios, se caracterizan porque su naturaleza los obliga a hacer estas cosas. Su naturaleza y la falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que estábamos viendo? Vimos el adulterio, que es usted tener relación fuera de su pareja. La fornicación incluye esto, y también usted brincar la tablita sin haber contraído el contrato del matrimonio por los jueces civiles y por la iglesia. La inmundicia, eso quiere decir toda suciedad y todo lo que tiene que ver con la sociedad, con la suciedad, con la deshonestidad, con la impureza, con la desvergüenza y con los vicios y con todas esas cosas. La lascivia se trata de esa gente que no pueden vivir ni mirar a nadie, sino es con la picardía de que se lo quieren comer. ¿Entiende? El que tiene oído, oiga. Se lo tengo que dar rápido para entonces entrar en la materia. Acuérdense que le estoy hablando que por esto se caracterizan los que son hijos del diablo, como dijo Jesucristo. Me perdona que se lo dije un poquito demasiado duro, pero la próxima vez le prometo que se lo arreglo. Idolatría. Idolatrar significa adorar ídolos, cualquier cosa que usted tenga fuera de Dios que usted crea que le puede ayudar. Eso, que usted pueda poner su fe en él, eso se llama idolatría. Hechicería, ahí viene la magia, emplean ritos, palabras y fórmulas para influir en las personas. Se caracteriza por el alto grado de superstición que los rodea, por cosas que usted ve, que usted cree, cosas que usted se imagina, cosas que tienen que ver con la imaginación y con todas esas cosas. En Zacarías capítulo 10, versículo 2 dice, porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, están afligidos porque no hay pastor. ¿Entiendes? Todas esas cosas tienen que ver con el asunto de la astrología, de los horóscopos, de la lectura de la mano, la lectura de la taza y todas esas cosas. Eso tienen que ver. Dice en Isaías capítulo 47, versículo 13, dice, los muchos consejos te han fatigado, que se presenten tus astrólogos
los que observan las estrellas, los que hacen predicciones mes a mes, o sea, eso es el horóscopo. Usted sabe que lo que nacen en mayo, que son, por ejemplo, a mí me dicen que yo soy Géminis. Yo digo, yo no creo en eso, a mí no me digan nada de eso. A mí yo no creo en eso. Usted tiene que ser muy tonto para usted decirle que porque usted nació en mayo, usted va a ser igual que. Entonces nada más hay 12 moldes creo yo que son 12 meses, ¿no? O sea, 12 símbolos, ¿cómo se llama eso? Horóscopo según los meses del año, creo yo que si son 12. Yo nunca he creído en eso. A mí nunca me han agarrado por ahí. Entonces, ¿cómo te puede pensar que porque usted y yo nacemos en mayo, en X día, usted y yo vamos a ser iguales? No, eso nada más lo cree una gente que vive en el aire, ¿entiende? Y dice, los que hacen predicciones mes tras mes, que te salvan de lo que viene sobre ti, míralos, son como la paja y el fuego los consumirá. Ni así mismo pueden salvarse del poder de las llamas. Aquí no hay brasas para calentarse, ni fuego para sentarse ante él. También ahí incluye el panteísmo, que el panteísmo es el sistema de creencia de quienes sostienen que la totalidad del universo es el único Dios. O sea, que todo es Dios y que tú eres Dios. Si tú quieres, tú eres Dios. Y de acuerdo a lo que tú creas, tú eres Dios. Y que es una doctrina filosófica que afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. No, la naturaleza se somete a Dios. Dios lo creó y puso todo en su lugar. La Biblia habla muy claro y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Entiende? Y dijo Dios y comenzó a crear. Dios ordenaba que apareciera lo que no había hecho, que Él lo creó de la nada y aparecía eso porque Dios es Dios. ¿Entiende? Pero no me diga usted a mí que lo hecho es igual que Dios. ¿Entiende? No me diga usted a mí que un diosecito que le fabriquen de las cosas que el verdadero Dios creó de la nada, usted no me va a decir a mí que se va a creer, que eso le va a hacer el mismo trabajo que el Dios verdadero, el Dios que resucitó a Lázaro. ¿Entiende? Entonces, ahí está la yoga, el yoga. Usted sabe, recuérdense que esto es para que no lo engañen. Dice, para muchos cristianos de Occidente, o sea, del mundo nuestro, que no entienden la historia detrás de ella, el yoga es simplemente un medio de ejercicio físico, de estiramiento y mejoramiento de la flexibilidad de los músculos. Sin embargo, la filosofía del yoga es mucho más que mejorarse físicamente a sí mismo. Es una antigua práctica derivada de la India que se consideraba como el camino del crecimiento espiritual e iluminación. La palabra yoga significa unión y el objetivo es unir el yo transitorio, o sea, el yo temporal, usted y yo que somos mortales, el yo transitorio, mi persona transitoria con el infinito. ¿Entiende? El concepto hindú de Dios, este Dios, o sea, con el infinito Brahman, o sea, que ese es el Dios hindú. Este Dios no es un ser literal, pero sí es una sustancia espiritual impersonal que es uno con la naturaleza y el cosmos, o sea, con la naturaleza y el universo. Este punto de vista se denomina panteísmo, la creencia de que todo es Dios y que la realidad consiste únicamente del universo y de la naturaleza. Puesto que todo es Dios, la filosofía del yoga no hace distinción entre el hombre y Dios. El yoga es el aspecto del yoga, el hatha yoga es el aspecto del yoga que se centra en el cuerpo físico a través de posturas especiales, ejercicios de inspiración y concentración o meditación. Es una forma para preparar el cuerpo para los ejercicios espirituales con menos obstáculos, con el fin de alcanzar la iluminación. La práctica del yoga se basa en la creencia de que el hombre y Dios son uno. Es poco más que una autoadoración disfrazada de espiritualidad a alto nivel. La pregunta ¿es posible para un cristiano aislar los aspectos físicos del yoga simplemente con un método de ejercicio sin incorporar
la espiritualidad o la filosofía que hay detrás. El yoga se originó con una filosofía descaradamente anticristiana y esa filosofía no ha cambiado. Enseña a centrarse en sí mismo. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, tú eres lo que tú creas, ¿entiendes? Tú puedes romper barreras. Se centra en sí mismo en lugar de centrarse en el único Dios verdadero. Anima a los participantes a buscar las respuestas a preguntas difíciles de la vida dentro de su propia conciencia. Descúbrete a ti mismo, en lugar de buscarla en la palabra de Dios. También hace que la persona quede abierta al engaño del enemigo de Dios, quien busca víctimas que puedan alejarse de él, como dice la palabra en Primera de Pedro 5:8, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Gloria a Dios. Ahí están los pleitos, las riñas, que son pendencias domésticas o privadas. Están los celos, que es los celos que indica que no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Está la ira. La ira no siempre es pecado. Hay un tipo de ira que la Biblia aprueba, a menudo llamada justa indignación. Dios, la Biblia dice en el Salmo capítulo 7, versículo 11, dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, Dios, ustedes saben que Dios, la ira de Dios cuando se liga con el celo, ¿entiende? Porque cuando hay una cosa que es, como dice aquí, que es pecado cuando usted deja que se enoje, ¿entiende? Pero cuando usted desafía a Dios, pues entonces ya la ira de Dios viene como castigo, ¿entiende? Pero Dios vive airado con el impío, porque ya Dios no encuentra manera de conquistarnos nosotros, de traernos a comer limpio, de que usted y yo nos sigamos comiendo basura. Eso es lo único que Dios busca de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, sigue la contienda, alguien que nunca está de acuerdo con nada, la hechicería, persona que pretende conocer el futuro y las cosas que están fuera de su alcance de los sentidos o inteligencia, y ejercer un poder sobrenatural, generalmente maléfico, sobre cosas o personas, valiéndose de palabras, signos y objetos extraños. Disensiones es oposición o contrariedad de varios sujetos en los que parece en los propósitos. Contiendas, riña, alteración. O sea, gente que nunca están de acuerdo con nada. La herejía se considera una tendencia y opción de negar las verdades fundamentales de la fe en los dogmas sin respetar la tradición y el magisterio y la sagrada escritura en la cual se fundamentan los dogmas. La envidia es el sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona. Ay, papá, ya te sabe. El homicidio, ya te sabe, es un término que procede del latín homicidium y que refiere a la muerte de un ser humano causada por otra persona. La borrachera es el trastorno temporal de las características de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo de alcohol. Las orgías son la fiesta, la que busca la diversión y el placer con el sexo, la comida y la bebida. Esas cosas que estábamos hablando ahora mismo, eso es lo que hacen los que no han nacido de nuevo, los que tienen la naturaleza del enemigo y no se han limpiado su templo, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, y por eso el Espíritu Santo, la naturaleza de Dios, el carácter de Jesús no ha entrado a esas vidas. Entonces vamos a ver la diferencia que hay entre una y la otra. Entonces, el fruto del Espíritu, o sea, cómo actúa, cómo vive, cómo se desenvuelve una persona entre sí mismo y la sociedad cuando ha recibido el Espíritu Santo, o más bien cuando se ha convertido, cuando se le ha dado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Mire lo que dice. Lo primero que tiene es el amor. El significado bíblico de amor es la misma esencia de Dios y es la virtud de los cristianos más importante. Este sentimiento es obligado y esencial para la relación con Dios y con nuestros semejantes. El amor es la ley y se encuentra en el autosacrificio y en el Calvario. Oiga bien, el autosacrificio.
Ay, papá. En dar sin recibir nada a cambio. Oiga lo que dice. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ay, papá. El odio. El odio es un sentimiento intenso de repulsa hacia alguien o algo que provoca el deseo de rechazar o eliminar aquello que genera disgusto. Es decir, sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa o fenómeno. ¿Usted sabe cómo usted sabe si usted odia a una persona? Cuando le pasa algo, tú ves, yo te lo dije, yo sabía que Dios tenía que hacer algo con ese. Ay, no. Ay, no. En 2 mandamientos se centra la vida, la Biblia completa. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir que amar a mi prójimo como a mí mismo? Lo que yo quiero que la gente me den, que piensen de mí, que hagan de mí, así como yo quiero que me traten, así mismo yo tengo que tratarlo a los otros. Y yo no quiero que me pique ni un moquito, pues entonces yo tengo que ser así mismo con nuestro prójimo, sin importar quién es. El diablo es que ha puesto la división esta entre los seres humanos. Todos los días la va aumentando. Mire, ahora se inventó la pandemia y ahora tenemos que andar embozalados. Ya lo quitaron, usted ve, allá en la República Dominicana, porque imagínense, ellos saben lo que están haciendo. Pero usted y yo, los seres humanos, somos todo lo mismo. ¿Entiende? Estoy tratando de ir un poquito rápido porque le quiero terminar esto. Recuérdese que entonces estamos aquí hablando de cómo actúa, de cómo se siente, de por qué espíritu es gobernado, qué hace la gente cuando el uno o el otro, cuando no haya, hablamos, ya definimos algunas de las cosas que pasan cuando usted no ha nacido de nuevo, cuando usted viene, sigue con la naturaleza que usted nace aquí, la cual lamentablemente Jesús que dejó claro con su propia boca de que usted y yo nacemos siendo hijos de Satanás. Suena un poquito duro, ¿entiende? Pero tengo que decírselo claro, para que usted tome una decisión, para que usted se ponga curioso y diga, pero espérate, a mí me estaban engañando. Recuérdese que a nosotros, por eso se caracteriza este programa en la radio, para que no te engañen. Nosotros escarbamos todas las cosas, todos los trucos que utilizan las religiones para engañarlo a usted y mantenerlo en el sistema. ¿Usted me entiende? Porque el sistema es que hay un grupito que es dueño de todo el mundo, de toda la materia prima, y lo lleva a usted al pecado. ¿Qué es el pecado? Una naturaleza vacía, una naturaleza que usted no sabe quién es, una naturaleza que usted ni sabe de dónde vino, ni para dónde va. Entonces usted anda buscando algo que usted no lo logra nunca, porque usted lo está buscando aquí en este mundo físico, donde todo es engaño. Lo busca en el dinero, lo busca en el poder, lo busca en la buena vida, lo busca en los lujos, lo busca en las prendas, lo busca en el buen vestido, lo busca en la buena apariencia y todas esas cosas, pero nada lo llena. Usted se va a los lugares y aparentemente cuando está matando el tiempo, pues está bien, pero cuando vuelve a su cama, que usted comienza a quitarse los zapatos, que comienza a quitarse, que se va a acostar, usted se encuentra con el mismo problema que usted y yo no somos nada más que un pedazo de basura con ojo. Eso es la vida. Eso que usted anda buscando tiene que ir a la fuente que se llama Jesucristo el Señor. Es donde quiera. Por eso que usted ve que los que tienen dinero, que se llaman ellos ricos, por eso es que usted lo ve que son tan ricos, son tan pobres que nada más tienen, que lo único que tienen es dinero. Y por eso que usted lo ve cómo terminan. Por eso que usted ve cómo terminan. Dese cuenta. Cómo es que, recuérdense que le hemos dicho claro que todo lo que hay en este mundo es falso. Todo lo que hay aquí en este mundo es falso. Todo lo que usted puede ver, lo que usted puede tocar, lo que usted puede comprar con dinero, eso es basura. Las cosas de valor no tienen precio, ni se compran con dinero. ¿Entiende? Las cosas de valor se consiguen con la sangre de Jesucristo primeramente, que lo de más valor que nosotros podemos alcanzar es la salvación
y después entonces la vida eterna por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Entiendes? Eso es lo único valioso que el hombre se lleva, gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar entonces acerca del gozo, que es algo que tiene que tener la gente que ha nacido de nuevo. El gozo es, el significado bíblico de gozo es la posición del alma en un tono de satisfacción a causa de algún acontecimiento agradable o por algún pensamiento que despierta la alegría y la satisfacción. El sentido bíblico es, esta palabra puede ir acompañada de una moralidad y educación religiosa recta. El término gozo es su más estricta forma, significa placer. El significado bíblico de gozo va un poco más allá de un significado más simple. En la Biblia, el sentimiento de gozar suele ir acompañado de ciertas situaciones o anunciados de moralidad y ética, aunque también significa aquella satisfacción que se expresa por algo o por alguien, mientras que una persona que no esté gozosa siempre está como dolorosa, como desagradada, como disgustada, como amargada, ¿entiende? Entonces ahí están las dos naturalezas. La paz. El significado bíblico de paz es shalom, que es un estado de bienestar material y espiritual pleno. Shalom abarca un concepto más amplio de lo que es la paz real. No la paz que concibe el hombre como un estado emocional feliz. Esta palabra aparece aparece casi 500 veces en la Biblia y ocupa un lugar central en la promesa restauradora que Dios hizo al hombre, porque la verdadera paz, shalom, viene de Dios. El concepto humano de paz se entiende como un estado de quietud, donde no hay enfermedades ni problemas, cuando tenemos todo, cuando no tenemos enemigos o cuando no tenemos enemigos. La paz de Dios es otra. Nos demuestra que la paz no depende de las circunstancias, que podemos tener paz en medio de las adversidades, pasando por enfermedades o situaciones difíciles, vivir plenamente que Dios es la paz verdadera, es shalom, la paz que proviene de Dios. Cuando se cumplió la promesa en Cristo, los romanos gobernaban a Israel y se vivía en una paz coaccionada, pero no era paz verdadera. Los corazones estaban alejados de Dios y entonces vino Cristo ofreciendo su paz, que es la paz que proviene de Dios, y quienes lo recibieron, a pesar de las circunstancias y el contexto, experimentaron shalom. Se explica muy bien en la palabra que Dios Jesús le dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy. Yo no se la doy como la que da el mundo. No se anguste ni se acobarden. ¿Entiende? Que la paz, el hombre que tiene ese fruto, porque Dios está en él, no importa las circunstancias, porque el hombre que tiene paz, por supuesto que tiene fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay forma de usted relacionarse con Dios, porque a Dios usted no lo puede ver, usted no lo puede tocar, pero entonces cuando usted tiene la fe, entonces por ahí se va todo, ¿entiende? Y usted sabe que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Entonces dice, la paciencia. En la Biblia, la paciencia es la perseverancia hacia una meta, perseverancia ante las pruebas o una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. O sea, lo que Dios ha dicho, eso no se va, eso, mire, en verdad, el fruto del Espíritu, porque es que es Dios dentro de nosotros, porque mire bien, ¿cómo empieza el fruto del Espíritu? Primero empieza por el amor. Si usted no reconoce el amor que Dios tuvo por nosotros, usted no puede conocer a Dios, lamentablemente. Entonces, ya cuando usted reconoce ese paso, entonces usted tiene que amarse a sí mismo, ¿entiende? Porque el que no conoce a Dios no puede amar, porque la esencia del amor es Dios.
¿Entiende? Entonces, para usted caminar el camino de la salvación en este mundo tan terrible como estamos, y usted y yo donde hemos estado, ¿entiende? Porque por mucho que usted diga, la Biblia habla muy claro, no hay uno bueno, dice la palabra de Dios. Y la Biblia habla muy claro y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Imagínense a qué grado de malo Dios nos lleva a nosotros. ¿Entiende? Entonces, si usted viene a Dios y no reconoce el amor que Él tiene para perdonarle sus pecados, para sin importar lo que usted haya hecho, ¿entiende? Por eso que Isaías lo llama y le dice, que el Señor los llama y le dice, vení ahora y entremos a cuenta, que aunque sus pecados fueran rojos como el carmesí, venían haciendo como blanca lana, ¿entiende? Es que Él echa nuestros pecados en lo más profundo del mar y nunca más vuelve a acordarse de ello. Entonces, usted tiene que reconocer ese amor de Dios para usted comenzar a amarse a usted mismo, para usted poder perdonarse a usted mismo. ¿Entiende? Porque si usted comienza a juzgarse, a condenarse a usted mismo por los errores del pasado, por lo que pudo haber pasado en el ayer, porque si no hubiese sido por esto, ya yo hubiese estado así, asá y asá, usted no va a poder. Es como cuando usted comienza una jornada con un zapato con una puntilla en la suela. Así mismo es el camino de la salvación si usted no se perdona a usted mismo. Y para usted perdonarse a usted mismo, usted tiene que conocer el amor. Porque por profunda que usted, por profundas agua y lodo y alguna posilga que usted haya entrado, el amor de Dios es más profundo que todo eso. ¿Entiende? Entonces ahí siguen viniendo, siguen añadiéndose los frutos del Espíritu. Porque entonces ahí va la fe, que la fe es mira, la palabra más pequeña que hay, la fe, y es la más grande, para que usted vea lo que es la vida. Porque es que en Dios nada de lo que se ve, nada de lo que aparenta. ¿Entiende? Las cosas de Dios no se mira por la lógica. Las cosas de Dios, las cosas de Dios son misterios. Por eso era que él le hablaba a los judíos, a los que escuchaban la palabra de él. Le dice el Señor las cosas en parábola. Y después vienen los discípulos y le dicen, mira, Señor, estoy curioso. ¿Por qué tú a ellos le hablas en parábola y a nosotros nos las explica la palabra, no habla claro? Y Jesús le dijo, porque a ustedes le es dado a conocer los misterios del reino. El reino de Dios tú no lo puedes mirar en la carne, no lo puedes mirar por lógica. Mira, el mundo te dice que tú te haces rico trabajando, matándote y guardando. Y cuando tú vienes a ver en el tiempo, en el reino de Dios, por ejemplo, tú tienes que ir al banco diario o semanal a llevar dinero, ¿verdad? Y en el reino de Dios, cuando tú vienes a ver, tú coges algo prestado para dárselo a un necesitado. Y cuando tú vienes a ver eso, te abre la puerta de la bendición y comienzas a cambiar tu vida. Para que tú veas que aquí no hay lógica, es misterios. Y no lo puede ver con los ojos físicos. Tiene que verlo con los ojos de la fe. Y eso es fuerte ahí, ¿sabes? Entonces la paciencia. La paciencia es la perseverancia hacia una meta, perseverancia ante las pruebas, ante lo expectante, espera por el cumplimiento de esa promesa que Dios nos ha hecho. En el Salmo 40, versículo 1 dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gloria a Dios. La paciencia, tranquilo ahí que Dios tiene el control. Gloria a Dios. Entonces viene la benignidad. El significado bíblico de benignidad está íntimamente relacionado con la bondad, pero también está relacionado con aquellos valores que consideramos buenos de imitar, como la paciencia, la generosidad. En términos bíblicos, es aquella persona que con el bien en su corazón obra en consecuencia. Se podría decir que esa persona entiende el bien como un hábito y lo realiza en armonía o conformidad con su creencia. Oiga, el bien es un estilo de vida.
para los que son benignos. Es un estilo de vida y convence. Y usted ve que el benigno, la gente quiere andar con él, la gente lo ve con dulzura, la gente por donde quiera que va y por donde quiera que viene y por donde quiera que pasa. ¿Entiende? El benigno. Eso solamente lo pone el Espíritu Santo. La bondad. El significado bíblico de bondad se refiere a la persona que es misericordiosa, buena, clemente, compasiva y generosa. La Biblia mayormente hace referencia de bondad como ejemplo de Dios por su pueblo, que aunque el pueblo fallara y pecara contra Dios, éste siempre tuvo misericordia para perdonar cada falta que ellos cometieran. Ahí está lo que le decía, el segundo mandamiento. Eso es lo que Dios nos enseña, que nosotros tenemos que tener amor por los unos por los otros. Y el amor tiene que ser incondicional. Cuando nosotros podemos manejar esa situación de que yo pueda amar a mi hermano cuando me pise los callos, cuando me haga esto y me haga lo otro, estamos creciendo. Estamos creciendo. ¿Usted me entiende? Gloria a Dios. La fe. El significado bíblico de fe es certeza, o sea, seguridad. Una certeza inamovible de que aquello que se espera, lo que se cree es verdadero, cierto e incuestionable. En Hebreos capítulo 11 encontramos y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al contrario de lo que nos podamos imaginar, la fe no se tiene porque entenderse como una cuestión de fe puede ser, sino de es. O sea, que cuando usted tiene fe, no habla que es posible, que puede ser, que quizás. No. El que tiene fe, aunque no esté hecho, está hecho. Si Dios se lo prometió, eso está hecho, ¿entiende? Esa es la fe. Y aunque vengan vientos, que vengan mareas, que vengan dificultades, que vengan pruebas de cualquiera que sea, eso estamos bien. Como la tsunamita, todo está bien. Aleluya, eso es la fe. No se puede, la boca tiene poder, ¿entiendes? Su lengua tiene poder. La mansedumbre. El significado bíblico de mansedumbre se refiere a que los sabios y grandes de espíritu son personas mansas y humildes. Oiga, ahí afuera son personas los altaneros y los guapos y los bravos. Para que usted vea lo que es. Entonces aquí son los mansos y los humildes. Personas que no debían enojarse con facilidad. Se decía que una buena mansedumbre era necesaria entre todos los hombres, sobre todo en aquellos hombres creyentes frente a los no creyentes, dándoles el mismo respeto que a los creyentes. O sea, para dar fruto y para ganar almas. ¿Entiende? Que usted y yo estamos, los que decimos que somos hijos de Dios, estamos llamados a reproducir. Esa es una característica de los hijos de Dios. Mire, cuando ese Espíritu Santo entra en usted no piensa en más nada, que usted no piensa ni en trabajar. No le estoy diciendo que me está vago, ni estar viviendo de que como llaman uno, que no, porque yo vivo por fe. El que vive por fe no lo dice. ¿Entiende? Usted tiene que trabajar, pero uno quisiera como vivir metido en la Biblia, estudiando la Biblia. Termina de hablar una cosa de la Biblia y de una vez tiene la mente abierta para que le entre la otra. Eso se llama ser hijo de Dios. ¿Entiende? Dar fruto para Dios. Porque para eso somos llamados. Visitar una iglesia solo hace cualquiera. Pero el dar fruto para Dios, eso es para los cristianos, para los verdaderos hijos de Dios, para los que han nacido de nuevo, para los que han eliminado, que han renunciado a la naturaleza que usted y yo nacemos, como hablábamos antes. ¿Entiende? Gloria a Dios. La mansedumbre era una de las virtudes entre los hombres. Aquellos hombres mansos y de personalidad pacífica se les considera más sabios si se tiene una serenidad de espíritu. Es como tener una gracia cristiana. La templanza. El significado bíblico de templanza es muy relativo. Podemos encontrarlo refiriéndose a tener abstinencia de alcohol, como también a la castidad.
el término en líneas generales y tal como se expresa en algunos versículos, quiere decir serenidad y autocontrol. ¿Entiende? Autocontrol. Que a usted no lo mueve nadie de lo que es usted. Porque usted tiene sus principios, usted tiene su carácter, usted tiene sus creencias, usted tiene su fundamento, usted sabe lo que Dios le dijo, usted sabe lo que Dios le ha dicho y usted no se mueve de ahí. Usted puede entrar donde sea, no se lo recomiendo que vaya a visitar lugares que usted no tiene que visitar. Pero si por coincidencia, un día, usted llega a un lugar, usted no va a pasar por ahí como un animal, ¿entiende? Porque nosotros los cristianos no podemos participar con las cosas infructuosas de las tinieblas. Usted y yo no podemos compartir los momentos con las cosas que hacen los impíos, pero tampoco no podemos esconder, porque entonces, ¿quién va a alumbrar a ellos que están en oscuridad? Usted y yo lo que tenemos es que estar con principio, tener nuestro fundamento, nuestro principio, ¿entiende? Por eso es que siempre he dicho que la iglesia tiene que dejar la religiosidad, conocer la palabra de Dios, ¿entiende? La iglesia tiene que meterse a la política. Se lo voy a repetir, oiga, la iglesia tiene que dejar la religiosidad y meterse a la política. Entonces, ¿quién va a defender? ¿Quién va a levantar la mano cuando falte el voto decisivo para aprobar el proyecto de ley que va a favor de la obra de Dios, de la ley y los principios de Dios? Nadie, porque los impíos, si los impíos son los que se meten a la política, entonces la iglesia se queda como que no hay nada. Y eso es religiosidad, hermano. Todas esas cosas que se han metido en la iglesia, viene un avivamiento como nunca, pero los religiosos lo van a sacar todo. Lo van a echar para atrás. Dios va a comenzar a sacar gente de donde quiera, pero gente que tengan el Espíritu Santo, que tengan sabiduría, que sean valientes. ¿Entiendes? Es lo mismo que ahora mira el presidente actual que está sometiendo un proyecto de ley para que se reforme la Constitución y los líderes de allá de la República, ni quiere Leonel, ni quiere Hipólito, ni quiere Danilo, ni quiere ninguno. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia debe de reunirse para que se convoque a un plebiscito, para que se convoque a una consulta nacional. ¿Entiendes? Pero la iglesia, yo no sé qué es lo que estamos haciendo, hermano. Vamos a despertarnos. Esta es la oportunidad, hermano. Esta es la visitación de Dios. Esta es la visitación de Dios. Acuérdense que siempre lo hemos dicho. Los políticos y los religiosos son los peores enemigos que la humanidad tenemos. ¿Quién sabe si hasta se han reunido ellos? ¿Entiendes? ¿Quién sabe hasta si se han reunido ellos? Yo no quiero creer eso. Ustedes me perdonan, pero es que yo, ¿sabe? A mí me han dado mis padres, ya yo he sido golpeado. Yo no creo mucho. ¿Quién sabe si hasta se han reunido ellos? ¿Usted entiende? Pero ¿y la iglesia dónde está? Pues anímense, reúnanse la iglesia y reúnanse con el presidente y que vayan a un plebiscito, que vayan a una consulta nacional, mi gente. Pero bueno, no vamos a dejar de robar este paseo, esta visitación de Dios. Vamos arriba, hermano. Gloria a Dios. Entonces, la templanza es el significado bíblico de templanza. Es muy relativo. Podemos encontrarnos refiriendo a tener abstinencia del alcohol, como también la castidad. O sea, que a usted nadie lo mueve de sus principios. Gloria a Dios. El término, en líneas generales, tal como se expresa en algunos versículos, quiere decir serenidad y autocontrol. El término templanza aparece en varios pasajes bíblicos y se hace referencia como una cualidad de ejemplo a seguir, como una virtud que todo ser humano debería de tener. Se considera una cualidad que permite alcanzar objetivos en la vida. Dicha virtud mantiene el equilibrio y el dominio sobre la voluntad del individuo, logrando él mismo moderar los instintos, sublimar las pasiones y controlar los impulsos y deseos. Gloria a Dios. Aquí terminamos. Gloria a Dios. Recuérdense que estamos llevando a cabo una serie. Lo empezamos bajo el justo juicio de Dios, diciéndole
que usted está viviendo la vida que usted se merece delante de Dios, porque Dios es justo. Y en eso estamos destacando que la pobreza, las enfermedades y todas esas cosas, eso es parte de la consecuencia. Eso son maldiciones. Eso mañana es domingo, sí. Mañana vamos a estar hablando entonces. Acuérdese que empezamos diciendo que los juicios de Dios son justos. El estilo de vida que usted lleva es porque usted se lo merece. Entonces, aquí le pusimos los ejemplos, como siempre le hemos dicho, que usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios. Le pusimos la diferencia entre lo que hacen los que son verdaderos hijos de Dios y los que todavía están en la naturaleza caída. ¿Entiende? Entonces, mañana le vamos a llevar un estudio bien bueno de cuáles son los frutos que se cosechan y de las maldiciones que se sufren cuando están en una o la otra naturaleza. Así es que sin más nada, aquí lo dejo. Dios le bendiga, Dios le guarde y shalom. Nos vemos mañana.